Hola, mi nombre es Lorena, soy del programa de Fonoaudiología y soy estudiante de séptimo semestre. El día de hoy les voy a hablar de unos conceptos claros en relación con la persona sorda y pues su proceso de habilitación y rehabilitación. Primero se debe tener en cuenta que el desorden de la comunicación es la razón de ser de la fonoaudiología. También que cuando existe una alteración comunicativa, quiere decir que existe una interferencia en el desempeño, bien sea en su desarrollo personal, emocional, social, educativo, laboral, estético o recreativo. Se debe tener en cuenta que esto es muy diferente a lo que es la discapacidad, ya que en la discapacidad deben existir 3 parámetros que son deficiencia, limitación y restricción. Hay algunos conceptos claves que debemos tener en cuenta en el marco de las personas, ¿no? Y del tipo de pérdida auditiva. Por ejemplo, el sordo es aquella persona que tiene una pérdida total de audición cuyas habilidades auditivas no detectan ningún tipo de sonido auditivo, o sea, no tienen percepción del ruido. Cuando existe una hipoacusia neurosensorial es porque existe una lesión en oído interno, y si la hipoacusia es conductiva es porque existe una lesión a nivel de oído medio o externo. También se debe tener en cuenta que la comunidad sorda es un grupo de personas sordas que usan lengua de señas. El rol del fonoaudiólogo con la persona sorda viene siendo establecer estrategias de comunicación entre la primera y segunda lengua. Bueno, existen diferentes tipos de sordos. El primero es el sordo señante, que es aquella persona que nace sorda y tiene la lengua de señas como lengua materna. El segundo es el sordo hablante, que es aquella persona que creció hablando la lengua oral, pero que en algún punto de su vida quedó sorda y desde ahí usa la lengua de señas para comunicarse. Tenemos el sordo monolingüe, que es aquel que utiliza la lengua oral o lengua de señas únicamente, y el sordo bilingüe, que utiliza las dos lenguas. Hay que tener también claro que la comunicación es aquella transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Finalmente, la persona sordociega es aquella que tiene una deficiencia causada tanto en el nervio auditivo como en su nervio visual, que conocemos esto como una discapacidad múltiple. Se debe tener en cuenta también que dependiendo de los tipos de pérdidas auditivas, pues hay ayudas auditivas como lo son los audífonos. Por ejemplo, en las pérdidas auditivas de leves a profundas, se recomienda audífono BTE tradicional. Este sirve en niños, en jóvenes y adultos, en ancianos sin problemas asociados y en ancianos con problemas asociados. En pérdidas leves a moderadas, se recomienda el sistema intracanal, que sirve en jóvenes y adultos y es posible en ancianos sin problemas asociados. En pérdidas leves a severas se recomienda el sistema OpenFit o el sistema RIC, que también sirve para jóvenes y adultos y es posible para ancianos sin problemas asociados. Cuando la pérdida es bilateral y supera los 90 decibeles, también se recomienda el implante coclear. Este dispositivo transforma las señales acústicas en señales eléctricas, sustituyendo las funciones que realizan las células ciliadas que se encuentran en la cóclea. Estas señales estimulan al nervio auditivo, a través del cual se envía la señal al cerebro. Finalmente, llegamos al método de intervención del bilingüismo. El bilingüismo como método de enseñanza desde 1920 hasta 1980 se les exigía a las personas que tuvieran algún tipo de sordera oralizar, leer y escribir. Tenemos varios autores que nos mencionan qué es el bilingüismo. Bonfliet, él nos dice que la posesión de una competencia del hablante nativo en 2 lenguas. McNamara nos dice que es aquel que posee una de las 4 habilidades psicolingüísticas, bien sea comprender, leer, hablar o escribir, y que es una lengua distinta a su lengua materna. Siwan y McKay
nos dicen que es una competencia comunicativa semejante en otra lengua con eficacia comunicativa parecida. Titón nos dice que es una capacidad para expresarse en una segunda lengua respetando los conceptos y las estructuras propias de esta lengua. Tenemos también el bilingüismo social. Este se da sobre todo en las zonas fronterizas por los cambios demográficos y la unificación política de territorios, migraciones, colonialismos. Existen diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, la coexistencia de dos comunidades monolingües en un mismo territorio. Prácticamente pues toda la comunidad viene siendo bilingüe. Actualmente hay un grupo como dominante y un grupo minoritario bilingüe. Se tienen unas características para los usuarios candidatos de adaptación al método bilingüe, que debe ser la independencia de los códigos, la alternancia y la traducción. Y finalmente tenemos 3 tipos de bilingüismo según Wenreich, que viene siendo el coordinatorio, el compuesto y el subcoordinado. Todos estos métodos con el fin de potenciar las habilidades comunicativas de los usuarios y de generar en ellos una comunicación asertiva con su alrededor.